El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan, llamando a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante él y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella hora Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Y respondiendo les dijo: vayan y anuncien a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Menos mal, las profecías son bien claras y la iglesia que nos las anuncia también es demasiado clara. No hay otro, no existe otro, no hay ninguno más que traiga la justicia que el Señor. Y menos mal, las profecías son bastante contundentes. No es ninguna institución. No es ningún partido político, no es ningún hombre. La salvación viene del Señor y viene del cielo, no es de aquí, de la tierra. Hoy con el salmista lo decíamos, lo aclamábamos: cielos, destilen desde lo alto la justicia y derramen desde las nubes. Todo el que esté esperando la justicia de aquí, de la tierra, de los poderes humanos, de los poderes terrenales, de las instituciones terrenales, va a ser un fracasado, y es ya un fracasado. De hecho, ni esperar que en alguien así se cumplan las promesas del Señor de poder ver, de poder caminar, de poder quedar limpio, de poder resucitar y de poder escuchar la buena nueva. Además, porque la buena nueva es para los pobres, los anahuín, aquellos que solo esperan la salvación de Yahvé, aquellos que solamente están esperando la justicia desde lo alto, aquellos que tienen puesta su ilusión, sus sueños en la venida mesiánica. Pobres de aquellos que creen que una institución los va a salvar, pobres de aquellos que creen que un poder, un liderazgo humano los va a salvar, pobres de aquellos que tienen hoy la esperanza mesiánica puesta en los hombres. Qué pesar, qué tristeza, qué angustia. A veces da hasta como pavor poder pensar que haya gente así, y la hay, y dentro de la iglesia. ¿Por qué el pecado sigue creciendo hoy dentro de la iglesia? Y hablamos dentro de este cuerpo místico que hoy está más enfermo que antes, que hoy tiene más sordos que antes, que hoy tiene más ciegos que antes, que hoy tiene más leprosos que antes, que hoy tiene más muertos que antes, que hoy tiene más ricos que no están dispuestos
a escuchar la buena nueva del reino que antes. Lamentablemente hoy dentro de la iglesia sí hay anuncio y proclamación de una buena nueva, pero no es la buena nueva del reino. Es que a la gente hoy dentro de la iglesia, por la vanidad en la que vivimos, le encanta escuchar lo intelectual, lo sofisticado, lo que tenga mayor certificado intelectual y racional. Y entonces, si son maestrías, licenciaturas, doctorados en teologías, filosofías, si se ha estado al lado de personas reconocidas dentro de la iglesia, en el ámbito público, entonces por ahí está la salvación mesiánica. Pero qué pesar. Porque en estos seguramente no se ve el fruto del Espíritu Santo, el fruto de la paz, de la alegría, del gozo, no de la diversión como lo decía Pascal. Pascal sabía diferenciar, siendo protestante, sabía diferenciar muy bien la alegría del Espíritu a la diversión humana, mundana, porque decía Pascal que la diversión era un contentillo de momentos, pero el gozo del Espíritu permanecía en medio de las pruebas y las dificultades. El fruto del Espíritu es constante, permanece. El fruto del mundo no. Por eso Jesús lo advierte. Yo les doy la paz, pero no como la da el mundo. Y hay algunos que confunden la paz del Señor y la paz del Espíritu con unas tranquilidades intermitentes. Esa no es paz de Dios, esa es la del mundo, porque la paz del Señor permanece, siempre está en el corazón. Se experimenta el deterioro físico en la salud, se experimenta el deterioro exterior con las pruebas, pero la paz siempre está allí en el corazón, siempre permanece, porque es la paz del Espíritu. Pero lamentablemente hoy dentro de la iglesia se proclaman anuncios que no son evangélicos y la gente se los cree. Y es tan verificable esto que una persona que está en el Espíritu no tiene por qué seguir viviendo en el pecado. Y si vive en el pecado es porque todavía no vive bajo el impulso del Espíritu. Porque quien vive bajo el dictamen de la carne, vive para la carne y vive para el demonio. Quien vive del Espíritu y se mueve impulsado bajo el Espíritu, busca siempre las cosas divinas. Así de sencillo es. Uno se asombra hoy que dentro de la iglesia haya tanto conformismo con el pecado y que incluso se utilice la misericordia para promocionar el pecado y alimentar el pecado y la caída en el pecado. Porque es que Dios es misericordioso y todo lo tolera, todo lo acepta, pero yo no sé qué clase de Dios es, porque por ejemplo en el libro del Apocalipsis, en las denuncias a las 7 iglesias, lo advierte el Señor en el que nosotros creemos, el que vino a mostrarnos Cristo. Tengo algo en contra tuya. Que toleras a los nicolaitas. ¿Y qué eran los nicolaitas? Dentro de las comunidades cristianas, tolerando la vida mundana y pecaminosa y aceptándola. Tengo algo en contra tuya. Conozco tu conducta. Sé quién eres. Sé que has tenido unos comportamientos buenos y los vas sacando a la luz, pero tengo algo en contra tuya. Los sordos hoy no soportan este anuncio, porque eso quema, talla, confronta, y entonces es mejor no escuchar esta buena nueva, porque los ricos tampoco están dispuestos a escuchar esto. Se necesita una pobreza bien grande del corazón y una pobreza de espíritu
para saber que no estamos bien y que necesitamos de la misericordia del Señor y que tenemos que estar suplicando, como el salmista, que venga rápidamente la justicia, pero del cielo, del corazón del mismo Cristo, de nuestro Señor. Y por eso Isaías hoy lo advierte: vuelvan a mí. ¿Ustedes creen que el Señor nos llama a volver a Él porque estamos haciendo las cosas bien? ¿Porque estamos viviendo santamente? ¿Porque somos los mejores? Pues no nos tendría que decir que volviéramos. Nos diría más bien: sigan como están. Sigan caminando por donde están caminando. Pero es que nos está diciendo que volvamos a Él. Y entonces la gente se siente regañada, porque el Señor nos llama a la conversión. Es que es tan grande la susceptibilidad. Bueno, y sabemos que la susceptibilidad es fruto del orgullo, de pura soberbia. El susceptible está tan hinchado que no consiente que lo toquen. Eso es como cuando el cuerpo está inflamado en alguna parte y no consiente que le toquen ahí nada, porque hay una llaga, ¿sí? El nivel de susceptibilidad hoy es demasiado alto dentro de la iglesia. Y la susceptibilidad no es un buen síntoma, ni siquiera en el ámbito de la psicología. Eso no es saludable para la persona. Y alimentarla es muy dañino, y en la vida espiritual nos conduce al infierno, si la seguimos alimentando. Que no tiene derecho todo un Dios justo, santo, puro, limpio, en recriminarnos el comportamiento que hoy tenemos. Que no tenga derecho Dios: no, Padre, pero así no. Ah, bueno, ¿y entonces cómo? Porque es que los ciegos somos tan ciegos que nos gusta diseñar la forma en la que Dios nos debe hablar. Y entonces advertirá el Señor a través, en el mismo capítulo 45 del profeta Isaías: o sea que soy yo, Dios, el que tengo que adaptarme a la forma en que tú quieres que se te digan las cosas. ¿Es que es el hacha la que le ordena al labrador cómo es que debe moverla? ¿Es que es el hacha la que le dice al labrador cómo es que tiene que cortar? ¿O es que es al contrario? Pero hoy no funciona así. Somos nosotros los que le estamos diciendo a Dios cómo tiene que hablarnos y cómo tiene que enseñarnos. Porque ese es el nivel de soberbia en el que estamos. Bueno, ya lo había advertido también San Pablo a Timoteo. Vendrán tiempos en que los hombres no toleren la sana doctrina y no les gustará que les hablen de la verdad. Es que era el Espíritu Santo el que lo estaba diciendo. Porque Dios, por el comportamiento actual, sabe cuál va a ser el efecto futuro. Por eso la Virgen, cuando vino a Fátima, dijo: si siguen así, va a pasar esto. Sencillo, para el cielo es muy sencillo. Toda causa tiene un efecto futuro. San Juan Pablo II hablaba mucho de amor y responsabilidad. Y en esa advertencia que hacía San Juan Pablo II, que no es más que la advertencia de la Iglesia y de la palabra de Dios, dice que todo acto presente nuestro, si es bueno, tiene un efecto bueno. Y si es malo, tiene un efecto malo. Fíjense, por ejemplo, hoy en Colombia, que nos ufanamos porque hay grupos laicales predicando retiros, evangelizando. Las diócesis hoy tienen un impulso misionero muchísimo más grande que antes, y basta verificarlo en las mismas curias episcopales, en las curias diocesanas, para ver el impulso en las parroquias, el impulso misionero. Hoy, como nunca, yo creo, en la historia de la Iglesia, hay un impulso evangelizador mucho más fuerte que antes.
Y los esfuerzos que se están haciendo por la evangelización son grandes y laudables, porque tenemos hasta sacerdotes quemados, desgastados por el activismo, religiosos y religiosas que se tostaron por el activismo, laicos tostados hoy en la vida cristiana, tibios, fríos espiritualmente por el activismo. Eso es un signo muy elocuente de que sí hay acción, de que sí hay trabajo. El Papa Francisco lo advertía precisamente en su primer documento, en una exhortación, la Evangelii Gaudium. ¿Cuál es el problema del activismo? ¿Cuál es el problema del activismo? Hoy hay evangelización, pero ¿por qué los efectos están siendo contrarios a lo que se debería esperar? Por ejemplo, miremoslo en Colombia. Aborto despenalizado hasta el 6º mes. Esos son los frutos de esta buena evangelización. Eutanasia hoy se está practicando ya de una manera abierta, fruto de la evangelización, ¿sí? Los jóvenes están más perdidos en la droga, y ya no los jóvenes, los niños, porque yo aquí lo recibo en el confesionario, recibo familias destruidas, porque ya los jóvenes, un día atendí a un muchachito pequeño y me hizo la lista como de 13 o no sé cuántos estilos de droga que hay hoy. Cuando yo fui consumidor hace algunos 19 años, eran unas cuantas. Hoy hay un listado de una cantidad de drogas sintéticas que consumen los muchachitos, y eso que algunos papás ni se dan cuenta. La perversión sexual, ni qué decir, no solamente en los niños, en los mismos matrimonios, y si no habría que mirar el sufrimiento de tantos esposos que hoy son esclavos de la lujuria, más que de un auténtico amor conyugal. Porque ¿quién lo está pagando? La unión conyugal. ¿Ustedes creen que es más fácil hoy para los esposos vivir la castidad conyugal? Está difícil. ¿Y qué viven dentro de su vida conyugal los matrimonios? ¿Cómo están viviendo su castidad conyugal? Cuando la Gaudium et Spes lo advertía que había un gran peligro en la vida conyugal, y era el egoísmo y el hedonismo. Porque hoy parece que hay esposos que no tienen esposas, sino ropa o instrumentos materiales para utilizarlos a la hora que quieren y cuando quieren. Y hay dentro de la iglesia consejeros que se prestan para esto y promueven esto. ¿Qué le toca hacer, mi hijita? De tripas corazón, y deje que la utilicen como quiera. Porque si no, su esposo se va a buscar otra. ¿Ustedes creen que la iglesia llama a eso castidad conyugal? ¿Ustedes creen que la iglesia reconoce eso como un auténtico amor del Espíritu Santo? Eso se llama utilitarismo. Utilitarismo puro dentro de la vida conyugal. Es que, Señor, usted se casó con una mujer. Usted no compró un par de zapatos. Usted no compró un vestido, un traje, una corbata que se pone cuando quiera y la tira cuando quiera. Mujeres, a ustedes Dios les dio una dignidad muy alta y no es suya, es de Dios. Y para administrarla tienen que preguntarle, como lo está diciendo Isaías hoy, al Señor de la vida. ¿Qué nos incomoda esto? ¿Por qué nos incomodará? ¿No tendrá derecho el Señor en venir a advertirnos de todo esto? Vayan a ver cómo se está realizando la evangelización hoy. ¿Y qué tipo de buena nueva se está anunciando hoy? Porque la buena nueva dignifica a la persona, la promociona, la eleva. La buena nueva crea vida nueva.
Pero yo no sé qué habrá en los contenidos evangelizadores hoy, porque tenemos más pecado. Tenemos más pecado. Vaya a ver dentro de las comunidades religiosas cómo hay de corrupción moral al interno. Y si no, basta mirarlo también en la vida jerárquica y sacerdotal. Así nos vistamos de bonitos, así nos vistamos de santos. Y si no, vaya a mirar también en las comunidades y movimientos laicales, así pongamos las manos juntas y blanqueemos los ojos hacia arriba. El Papa Francisco nos lo advertía a nosotros en la Plaza de Todos en la Macarena cuando vino aquí a Colombia, que la iglesia no necesitaba santos de estampita, sino santos reales, concretos. Porque la vida cristiana es mucho más que eso, mucho más que llevar un rosario por fuera, un escapulario amarrado al pedal del freno del carro o del manubrio del carro. Es mucho más que llevar una medalla externa, que llevar un Cristo. Es mucho más que llevar una camiseta de la Virgen o del Señor que tenga un Cristo o una frase evangélica. La vida cristiana es mucho más que llevar un hábito externo y aparecer bien bonito por fuera, pero por dentro ¿cómo estamos? Por eso Cristo fastidió tanto en el ambiente en que se movió, porque le dijo a los fariseos que no eran las largas filacterias y las devociones externas lo que constituían la fe del corazón. Fue más exigente el Señor. La moral la llevó la exigencia moral hasta el interno del corazón. En verdad los digo, es que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que quien rechace a su hermano y lo insulte internamente, ya tiene que dar cuentas por él. En verdad les digo, la exigencia moral a la que llevó Cristo la ley fue muy alta, porque la quiso llevar al interno del corazón. La verdad precisamente es eso, la coherencia entre lo que se siente, se piensa y se hace externamente. Pero cuando sentimos una cosa, decimos otra y hacemos otra, somos los más incoherentes. Basta si no escuchar a todos los promotores del mal menor. Qué bello hablan del Evangelio, qué bello hablan de la doctrina de la iglesia, qué hermoso escucharlos hablar externamente. Fascinante, mejores que estos políticos que tenemos hoy. Así estamos. Pero bueno, hay una promesa muy grande para los que queremos esperar en el Señor y para los que queremos convencernos de que este mundo lo salva solamente el Señor y de que a la iglesia la salva el Señor. Por eso el Papa Benedicto, emérito Benedicto XVI, cuando renunció, dijo que no tenía miedo por la iglesia, porque él sabía quién era el capitán de la iglesia. Y por eso dijo que no tenía ningún temor de que, a pesar de que estuviera viendo que la barca se estaba inundando, no tenía temor porque él sabía quién iba a salvar esta barca. Gracias a Dios la promesa es muy clara desde las profecías y tal como nos la presenta hoy la iglesia es muy clara a través de la liturgia para decirnos a quién debemos esperar, no a otro. Por eso la pregunta de Juan es muy contundente para nosotros. Es el Mesías. Y el 25 en la noche celebraremos su nacimiento. Ahí está la esperanza no solamente para Israel, sino para todos los que esperamos en Él. Para todos los que tenemos la ilusión puesta de la salvación de parte de Dios, del único Dios. No hay ninguno más, solo Dios, nuestro Padre, el que nos reveló
nuestro Señor Jesucristo y el que nos predica la Iglesia en su magisterio. No hay otro. El 25 celebraremos ese gran acontecimiento y nos alegraremos también porque vendrá la salvación definitiva para todos los que esperan o queremos esperar en Él. Y por eso no hay una mejor manera que esperar al Señor que desde la Eucaristía, desde el sagrario. No nos preocupemos por los rebeldes, no nos preocupemos por los hinchados, que Dios a cada uno le dará su paga, ni nos dejemos intimidar tampoco. No hay necesidad de eso, porque nuestro Dios es un Dios que salva, y claramente nos lo dice hoy el profeta Isaías. A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Ni siquiera deberíamos gastar tiempo para mirar la presunción, ni siquiera vale la pena detenerse a escuchar los comentarios de los presuntuosos, de los orgullosos. No vale la pena, ni siquiera mirarlos. Hay que entregárselos a la misericordia del Señor. Cuando uno tiene delante de sí algo tan bello, tiene la hermosura, la grandeza, la belleza del Señor, no tiene sentido mirar la fealdad. ¿Para qué? Hay que deleitarse en la belleza, hay que deleitarse en la promesa, en la bondad del Señor. ¿Para qué perder el tiempo? Al demonio le encanta provocar y se vale de los débiles, de los orgullosos y de los rebeldes para estar atormentando a los pobres que quieren recibirlo todo del Señor. No caigamos en esa trampa. Que Satanás no trabaja en tabula rasa, trabaja en la debilidad humana y trabaja con los débiles y las facultades humanas. Así como el Espíritu Santo también trabaja con las facultades humanas, el diablo también trabaja con las facultades humanas. Satanás es incapaz de trabajar solo. Eso solo lo sabe hacer Dios. Porque es Dios. Así que no nos dejemos provocar ni prestarle atención. Al que quiera vivir, maravilloso. Al que no quiera vivir, habrá que rogar por quien no quiere vivir. El que quiere caminar, maravilloso, porque nos vamos juntos. El que no quiere caminar hacia el Señor, hay que dejarlo y rogar por él y pedir, pero detenernos. Por eso dice el Señor que de dos, uno será arrebatado y otro quedará. Y eso está pasando hoy. Hay unos que están siendo arrebatados para el reino y otros se están quedando. Hay que dejarlos. Al fin de cuentas, el destino de la salvación eterna le pertenece al Señor, no a nosotros. No podemos detenernos ni a condenar, ¿sí?, ni a dejarnos manipular. Hay que seguir adelante. Y tenemos la belleza delante de nosotros, que es la misericordia de nuestro Señor, la única que nos salva, que se está ofreciendo a todos por igual, pero no todos por igual quieren acogerla de la misma manera. Y se nos manifiesta aquí en el altar de la Eucaristía, en cada sagrario, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Ahí está la garantía de nuestra salvación, no en los hombres. En el altar de la Eucaristía, tal y como nos lo ofrece la Iglesia todos los días, en cada sagrario, tal y como nos lo está ofreciendo la Iglesia también, en el corazón inmaculado de la Virgen, tal y como nos lo ofrece la Iglesia hoy, y ya. Hoy hay mucha rebeldía, y eso es del diablo. Eso no viene de Dios. Hay mucha resistencia a la verdad, y eso es fruto de una hinchazón muy grande de la soberbia. Que el Señor nos libre de ese contagio, y si nos hemos contagiado, que podamos escuchar la voz del Señor y le digamos con sencillez
que estamos ciegos, que estamos sordos, que tenemos lepra, que estamos cojos, que estamos muertos y que necesitamos ser levantados por Él. Porque si no lo reconocemos, no podemos recibir la curación. Es muy diferente la oración delante del Señor, de quien se reconoce como ciego, que la oración de quien viene ante el Señor a mostrarse como el que más ve. Y claramente nos lo muestra el Señor en el Evangelio, con el ejemplo del publicano y del fariseo. Todos los dos vinieron al mismo lugar. Uno se fue justificado y otro no. El uno se vino a darle gracias a Dios porque era un santo, porque no era como los demás, y porque él sí vivía en la ley del Señor. El otro se quedó afuera dándose golpes de pecho porque era un pobre pecador necesitado. El que más adentro entró no se fue justificado. Y el que no se atrevía a levantar la cabeza, pero confiaba en la misericordia del Señor, se fue justificado a su casa. De esto hay en la iglesia. Es real. Las dos posiciones, no hay más. Y solo hay posibilidad de estar en una o en la otra. Pidámosle al Señor que nos dé la luz de su Espíritu Santo, porque solo con ella podemos ver claro, para poder estar más cerca de Él. Que la Virgen que siempre camina a nuestro lado, que nos ama tanto y se preocupa por nuestra salvación, nos ayude y sobre todo nos alcance esa gracia de reconocernos pobres y necesitados delante del Señor y no suficientes, porque si ya nos vemos suficientes, santos e inmaculados, qué mal estamos, muy mal. Si nos vemos como necesitados delante del Señor, esa necesidad nos llevará a buscarlo constantemente y a suplicarle. El que se siente suficiente no ora porque no necesita. El que se siente suficiente vive la Eucaristía de cualquier manera porque no necesita. El que se siente rico no viene a pedirle al Señor porque ya tiene, le sobra. El pobre es el que viene y lo busca constantemente. Y como el salmista suplica hasta día y noche, la bondad y el amor del Señor. En eso se nota quiénes son los ricos y quiénes son los pobres. Los ricos van a empobrecer y van a pasar hambre. Pero a los que buscan al Señor, ellos no carecerán de nada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa